¿Cómo viste la Copa América? Tú eres de Venezuela, ¿cómo viste la Copa América? Muy emocionada, ¿para qué? Ilusionadísima, Estaba siendo la mejor Copa América de nuestra historia. Nunca habíamos ganado 3 partidos seguidos, nunca la habíamos ganado a México. Rondón se estaba metiendo en tabla de goleadores, creo que tuvo el gol más lindo del torneo. Sí, fue un Y golazo. poco se dice, ¿no? Y me dolió mucho la eliminación. Porque, por la forma sobre todo, porque en el fútbol puede pasar, te pueden eliminar. Me daba igual que fuese el rival en sí, sino la forma principalmente. Podía ser Canadá, podía ser cualquier otro equipo, pero lo que me dolía era un gol tempranero por medio de un saque de banda Ujú. y un gol tempranero cuando Venezuela tiene muchos problemas cuando empiezan los partidos, siempre los empieza muy dormido y los medios tiempos también, o sea, segundo tiempo. Entonces lo sentí más o menos como un gol camerino y ese gol fue el que terminó pasando factura, porque si ese gol no hubiese subido al marcador, capaz lo hubiésemos ganado 1-0. Y luego en penales de esa forma, porque Romo ataja también en los penales, pero no entendí por qué colocaron central a definir el penal o uno de los penales, por qué no utilizar jugadores más ofensivos sobre el cierre del partido. O sea, sentí que fue un partido donde realmente pudimos ser mucho mejor. Me daba igual que fuese Canadá, pero de verdad pudimos ser mucho mejor de lo que fuimos. Y no fue así, y teníamos el potencial para que sí fuese así, y nada, terminamos quedando fuera invictos. Otra vez, como en 2011. Y Claro, entonces... el 2011, la de Arango. La Copa Claro, América de Arango, claro, la claro. Copa América de Arango. Pisichero. Y sí, Chero, sí, sin duda. Y Vizcarrondo. Creo que nunca le vi tantos partidos buenos a Vizcarrondo como ese. Nunca había amado tanto a Vizcarrondo como en esa de Copa América. Pero... Y fue igual, que también quedamos fuera invictos, pero bueno, creo que en aquel momento el rival sí era mucho más duro de vencer, que era Paraguay. Aunque nunca ganó un partido, igual fue difícil vencer a Paraguay a lo largo de la competencia. Y sí, fue dolorosa la eliminación, pero es mejor sentir que tu equipo puede dar más, a sentir, bueno, no podíamos dar más, no se pudo llegar a más, que era lo que siempre pasaba con Venezuela y ya no es así, entonces eso sí me dejaba una mejor sensación. Además de que el venezolano sabe que el objetivo no era la Copa América, la Copa América era otra prueba más y si nos iba bien, fabuloso, y si no, pues ya más Copas Américas habrán, pero el Mundial es cada 4 años y ese es el primer objetivo. El Mundial es lo que no se puede negociar. ¿Venezuela va a ir al Mundial? No lo sabré hasta la última fecha. Yo no doy por sentado nuestra clasificación hasta que se juegue la última fecha y yo vea a Venezuela. Están jugando muy bien, ¿no? puesto No te directo. sientes como que se va a dar. Siento confianza de que sí la podemos pelear hasta el final, hasta la última fecha. Yo no me imagino a esta Venezuela bajando a los últimos puestos, ni siendo el rival comodín, digo yo, ¿no? Juegue contra nosotros y llévese 3 puntos completamente gratis. Bueno, esta No. eliminatoria eso no pasó. No, No y sucedió. no pasa, o sea, incluso cuando Venezuela ha perdido, no es que ha sido un rival fácil, lo que pasó con Bolivia fue muy circunstancial, pero cuando le han ganado a Venezuela no ha sido sencillo, ni siquiera cuando le han anotado. Ustedes han sido la primera víctima del Alto. Sí, vaya víctima. ¿Cuál es tu opinión? O sea, de jugar en la altura, o sea, de llevarlos, o sea, una cosa es jugar en la altura y otra cosa es jugar en el Alto. O sea, el Sí, Alto sí, ya sí. es... A ver, a mí me parece que la geografía de Sudamérica vuelve más emocionante la eliminatoria y estoy a favor en ese factor. Y no estaba en contra de que Venezuela jugase en el Alto hasta que viese el partido y hasta que entendiese cómo los jugadores que no son de esa región preparan un partido allí, cómo lo pudieron hacer. Bueno, ya Batista declaró varios días después del partido, nunca lo hizo antes, me parece de respetarle esa postura a Batista de nunca utilizar altura como excusa, sino hacerle frente y a ver qué pasaba. Y ya varios días después dijo, es inhumano jugar allí. Tengo colegas también venezolanos, hago énfasis en esto porque pues obviamente son personas que no habían visitado antes el Alto, y hubo un colega que ni siquiera pudo terminar la cobertura del partido porque necesitó la asistencia médica de las ambulancias que estaban para el partido como tal. Bueno, él necesitó esa asistencia médica porque se descompensó. Y eso que él no estaba corriendo, por ejemplo. Entonces, no está mal jugar en altura porque Bolivia es así. Se ha jugado tanto tiempo en el Hernando Siles y ok, pero creo que el Alto es un exceso. Es un exceso y es peligroso para quienes no son de esa región. Ahorita le toca a Colombia. Ojalá no le pase nada nunca a ningún jugador que no sea de ese país. Ojalá que no, pero es peligroso. Y creo que Conmebol no tomó eso en cuenta. Además de que si se sigue permitiendo tanto tiempo jugar a tanta altura, va a llegar el día en el que en algún país se les ocurra jugar a 6.000
no sé cuándo vamos a jugar en el Everest, vamos a jugar un día también. Creo que hay que ser prudente. La altura está bien, pero tanto es un exceso y ahí sí se volvería inhumano. Y entonces cuando un futbolista ahí sí se desmaye y corra en peligro su vida o algo, ahí sí la Conmebol va a prestar atención. Hay que ser prudente desde antes. Creo que es imprudente. ¿Te parece que la Conmebol constantemente es imprudente? Mucho, mucho. Y lo vemos, bueno, no lo vimos en la ida de los cuartos de final, pero durante toda la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana siempre pasaba algo en las tribunas. Siempre había un problema, siempre había un conflicto. Y si no eran las tribunas, de repente en la cancha alguna celebración o algo y se desataba un caos. Mayormente con rivalidades fuertes, como caso Brasil-Argentina, cosas así. En la Copa América también vimos La final. esos conflictos tan terribles. No, incluso desde antes, con el Colombia-Uruguay. Ah, claro, que Darwin se También. termina peleando... Sí, pero yo digo, ¿y la policía? ¿Dónde demonios estaba la seguridad? Y ya está pasando en repetidas ocasiones, no han habido heridos graves, pero entonces Conmebol no va a tomar cartas en el asunto hasta que hayan heridos graves. Y tomar cartas en el asunto no me refiero a sancionar jugadores nada más, sino que hayan organismos de seguridad verdaderamente competentes. O que haya realmente por ejemplo, cuando han habido estos problemas entre hinchadas en Libertadores y Sudamericana, que pasó esta temporada, prácticamente en todas las fechas algo pasaba con la hinchada visitante y la local. Oye, bueno, separémoslas más. Ok, venderemos menos tiquetes, pero la gente va a estar resguardada, el visitante va a estar tranquilo alentando a su equipo y el local no tiene por qué provocar al visitante porque van a estar más separados. Tomar medidas. Y Conmebol pues no toma esas medidas y pone comunicados, no peleen. No es suficiente. No, por favor, amablemente, las personas dentro del estadio salgan. Salgan, por favor. No es así, no tomen esas malas costumbres de otras organizaciones que no voy a mencionar. ¿Cuánto tiempo haciendo periodismo deportivo? Haciendo periodismo deportivo desde el 2017. Justo finalizando mi primer año en la universidad, pude entrar a una emisora radial en Táchira, mi natal San Cristóbal, y ahí empecé con el periodismo deportivo. Tenía 18 años, iba a cumplir 19 ese año, y ahí empecé. Y antes de eso, futbolista. Sí, fui futbolista, pues como desde los 7 años empecé a jugar. Jugaba así en mi colegio, realmente no había escuelas de fútbol de niñas ni nada. Hasta que a los 11 años, el profesor de educación física de mi colegio, que me dejaba jugar con los niños y que le encantaba que yo jugara, que decía que yo jugaba bien y todo, a él lo contratan en una escuela de fútbol allá en San Cristóbal, y al día siguiente en el colegio él va y dice, Stephanie, voy a dirigir una escuela de fútbol, yo quiero que usted sea parte del equipo. Allá hablamos muy de usted. Usted, yo la quiero en el equipo. Y yo como que, ¿escuela de fútbol? ¿Yo? ¿Escuela de fútbol? O sea, como que no sabía que eso podía ser posible para mí. Y nada, acepté. El profe habló también con mis papás porque para mis papás también era como extraño porque eso no era habitual. Ahorita sí se ve eso, pero yo tenía 11 años, 2009 por ahí, no era habitual. Y sí, el profe convenció a mis papás y sí, estuve allí en la escuela, era la única niña del equipo, pero eso me hizo aprender fundamentos, mejorar técnicas, todo, y estuve entrenando fútbol constantemente así desde los 11 hasta los 16 años aproximadamente. Ya a los 16 es que entro ya a un equipo femenino que otro profesor que ya estaba en esa escuela que te menciono me pudo conseguir una vacante en una escuela femenina, pero ya cuando tienes 16 ya el físico es diferente en chicos y chicas, entonces era mejor que buscar a un equipo femenino. Y ya pasas de la radio de Táchira, o sea, pasas de lo que estás haciendo fútbol, te interesa el periodismo deportivo, arrancas tu trabajo como periodismo deportivo. ¿Y cómo se da o por qué se da el hecho de Venezuela a Perú? ¿Y cómo fue la transición? ¿Cómo fue manejarse en todo eso? Esa historia es medio larga, ¿eh? Un poquito. Estamos para grabar. Sí, sí tiene memoria. ¿Está grabando? No, lo voy a hacer corto, ¿no? Tampoco es la idea que suene aburrido. Para empezar, a los 16 era aún muy inmadura emocionalmente y yo fui una adolescente muy temperamental. Entonces, en un momento en el que las cosas no se me daban, porque yo estaba como que acostumbrada, cuando era niña, a ser la mejor deportista del colegio. Y era la mejor, siendo sincera, de las mujeres de mi cole, era la mejor. Pero conforme fui creciendo, la competencia se vuelve mucho mayor y cuando empiezo a fallar no lo supe asimilar y yo renuncio de jugar al fútbol. Empiezo a pensar, esto no es para mí, debería buscar otra alternativa, otra cosa, ya casi salía del bachillerato, tal.
Y bueno, con una prueba vocacional resultaba que el periodismo deportivo quedaba con mis cualidades, o el periodismo, perdón, no deportivo, periodismo general. Y tal, entro a la universidad a estudiar comunicaciones, periodismo. Así seguí, empecé a trabajar en la radio, todo, hasta que en 2018, que es cuando... en 2017, a fines de 2017, empiezo a salir con quien es hoy mi novio, Eliab, ¿lo conoces? Hola. Saludos. Y en 2018 nos hacemos pareja formalmente, en enero, y él tenía familiares ya fuera de Venezuela. Y estos familiares estaban en Perú, su hermano mayor, la esposa de él y su mamá. Y ellos le decían a Eliab de que iba a tener mejores oportunidades de vida para pues, su crecimiento personal allí en Perú. Bueno, aquí, estamos aquí. Y nada, conforme le fueron haciendo esa propuesta a él, viendo las posibilidades, pues él comienza a hablar conmigo de que pues él se quería ir, pero los dos siempre tuvimos claro de que una relación a distancia no es una relación, o al menos para nosotros. Si él se iba y yo me quedaba, se acababa la relación. Y estábamos muy comprometidos el uno al otro, o sea, siempre nos llevamos muy bien hasta hoy, seguimos juntos ya 6 años después, casi 7. Pero en ese momento fue un poco complicado de ver esa posibilidad de qué iba a hacer, de qué iba a hacer con mi carrera. Fui tanteando tantas cosas sobre el país. También el tema de convencer a mis papás. Nadie de mi familia directa había salido del país y además yo siendo la menor de mi casa era muy complicado, pero bueno, buscamos las formas de que fuera posible el viaje. Yo luego decido que sí me iba a ser conveniente, pero siempre con la visión clara de mi carrera iba a continuarla de alguna forma. Ese era mi objetivo. Ok, en mi país no podré crecer, pero entonces fuera, en un país que funcione normal, o al menos dentro de la normalidad latinoamericana, oportunidades iba a tener. Entonces, pensándolo bien y planeándolo bien, encontramos la forma de costear nuestros pasajes, y lo digo así porque nosotros llegamos acá sin dinero, la verdad. Sin dinero, sí, menos de $10 tendríamos los dos juntos. De verdad. Pero encontramos la forma de ver lo de nuestros pasajes. Fue un camino largo. Mi hermano mayor me ayudó, mi hermana mayor me ayudó, mis papás también como pudieron. Y bueno, y finalmente, nada, como venimos de la frontera con Colombia, pues nada, cruzamos la frontera y en Colombia tomamos un bus a Bogotá y de Bogotá un vuelo a Lima y hasta el sol de hoy. Pero exacto, llegamos así, una mano adelante, la otra atrás y al principio pues obviamente no hice nada de periodismo. Hice lo que se podía, lo que fuese más viable para ir generando ingresos poco a poco hasta que por fin luego se empezaron a dar las oportunidades en prensa. Pero nunca dejaste el tema de la pasión por el periodismo. No, ese siempre fue la meta. Por eso fue la misma creación de tu canal. Sí, claro. Sí, claro. Lo de mi canal fue algo que se me ocurrió de pronto, pero no fue que salí del país pensando, bueno, si no encuentro trabajo en periodismo me creo un canal. No, porque... Bueno, es que todo era nuevo. No tenía... Cuando empezamos a crear los canales, creo que todos los que hacemos un poquito de contenido deportivo, nadie sabía que esto iba a ser lo que es ahora. Es verdad. Sí. En YouTube era más como videoblogs y ya. Ajá. No se veía como lo que es hoy, que es un medio de comunicación. Ahorita hay canales deportivos. Deportivos. Sí, pero los hay. Pero los hay. Tuyo, el tuyo, bueno, por ejemplo, deportivo. Una que otra lisura pero bueno. Pero deporte. Pero sí, no era considerado YouTube como un medio de comunicación, que lo es. Es un medio de comunicación digital, pero lo es. No es tradicional, pero lo es. Entonces, creo que hay que tomarlo con la misma seriedad o responsabilidad que cuando uno está en una radio o en la televisión, porque igual estás al ojo público en YouTube. Pero bueno, realmente eso sí partió después, 2020, por ahí. Sí, 2020. Y eso fue porque 2020, ya 2 años de haber llegado a Perú, nadie me quería contratar. A comienzos de 2020 sí tuve la oportunidad en un medio digital, pero pues no percibía ingresos. Era que si consigues un patrocinio, ok, y tal, pero no era algo así seguro como para yo percibir ingresos y decir, ok, hago esto de manera profesional. Y pues eso era complicado en una situación en la pandemia donde yo estaba quebrada, estábamos quebrados. Y ahí es cuando digo, bueno, tengo mi cámara acá, tengo más o menos luz aquí, hay wifi en la residencia, no es muy fuerte, pero algo puedo hacer y es ahí donde empiezo a subir mis opiniones sobre la actualidad del fútbol, en ese momento que aún el fútbol ni siquiera estaba tan activo porque era pandemia. Pero por ahí se empezó y por ahí llegué a los primeros 1000 suscriptores y bueno, y ya poco a poco eso lo fui puliendo, pero comenzó por eso, porque nadie me contrata, entonces yo me voy a crear mi medio.
si nadie en el futuro me contrata, pues esto al menos ya habrá crecido y esto ya se volverá un medio. Y hoy, gracias a Dios, pues sí es un medio que ha sido acreditado por Conmebol en varias oportunidades, por Federación Venezolana de Fútbol, cuando he cubierto a la Vinotinto cuando he podido. Pero antes de salir de Venezuela, yo le decía a mis papás eso. Es que yo voy a ejercer mi profesión allá. Yo voy a ser una periodista deportiva y él ya metía la cucharada de, es que va a ser internacional, miren, esto es una etiqueta más grande, va a ser periodista internacional. Es más, cuando el avión llegó a Lima, ese 15 de octubre de 2018, me dijo, mi amor, ahora ya eres internacional. Métete eso en la cabeza, tú eres una periodista hoy internacional. Saliste del país y ahora puedes mostrar tu talento afuera. Eso las periodistas que están en Venezuela no lo pueden hacer. O sea, él trataba de motivarme así en ese sentido. Por eso siempre digo que gran parte de mi éxito es por el compañero que tengo. Pero ese siempre fue la meta. Yo siempre me mentalicé de que iba a llegar a los grandes canales, DirecTV, ESPN, pero al final sí pude estar en DirecTV en algún momento. Entonces, es muy importante tener esa visión y manifestar lo que uno cree que puede llegar a ser y trabajar por eso. Entonces, siempre fue la meta, aunque tomó tiempo. ¿Cómo ves el terreno de acá? O sea, ¿cómo ves la industria del periodismo deportivo del Perú? Lleno de Silvio Valencia, Alan Tíez y otros tantos nombres. No. Pero, ¿qué hay? O sea, dentro de los nombres y el chiste que acabo de hacer, igual hay buenas personas. Eso te iba a decir, sí, hay. Yo digo que como toda industria del entretenimiento, hay contenido de buen entretenimiento y hay contenido basura. Y aplica también en el periodismo deportivo. Es más, el periodismo deportivo de verdad, que lo hacen bien, pues sí, hay varios canales que lo hacen, pero que lo hacen bien. Pero hay otros que se ponen tras la etiqueta de periodismo deportivo, pero realmente no hacen eso, sino que hacen un entretenimiento que en algunos casos es entretenimiento basura o en otros casos es mero entretenimiento, ¿ok? Pero no hablan ni de la actualidad de la liga, ni analizan los partidos, ni informan sobre lo que pasa con jugadores o clubes o selección, sino que lo que hacen es mayormente el factor entretenimiento y creo que la gente se da cuenta de eso. El espectador no es tonto, el espectador es inteligente, sabe qué tipo de contenido elige. Y el espectador que quiere un buen periodismo deportivo para informarse, para encontrar opiniones argumentadas sobre lo que pasa en X o Y partido, no consume ese tipo de contenidos de un entretenimiento desviado que no tiene que ver con periodismo deportivo de verdad. Ese público lo sabe. Y el otro público que le gusta el factor de entretenimiento, bueno, lo consumirá. Pero quien gusta de un buen periodismo deportivo lo reconoce, lo detecta. Y lo que yo veo en Perú es que hay de los dos mundos, ciertamente. Y cuando llegué también me daba cuenta de eso, de que habían muy buenos contenidos en radio, en televisión y hasta en internet, pero luego habían otros que se querían como desviar del tema. Y entonces ahí al detectar esos dos polos, sabía lo que no quería y lo que sí quería lograr en el país y en el contenido digital, que fue lo primero que pude hacer. Quería hacerlo lo mejor posible, hacer un contenido que dignificara al que quería consumir periodismo deportivo bueno, concreto, integral. Ese era el objetivo y bueno, hasta hoy pues ha funcionado. ¿Y cómo ha sido navegar en esas aguas siendo mujer, sabiendo que no hay que mentirnos? O sea, el periodismo deportivo en el Perú durante mucho tiempo ha sido bastante machista. Sí, justo me pareció que cuando yo llego al país había muy pocas mujeres, pero muy pocas. Muy pocas. Yo creo que ni la mitad de las que vemos hoy. Y recuerdo que tuve la oportunidad de redactar durante el 2020 para un medio digital llamado Triángulo Deportivo, un medio digital venezolano, pero que tenía pues a corresponsales en todas partes del mundo. Y a mí me tenían por parte de Perú. Y cuando en Perú se hizo noticia que por primera vez habría una terna de transmisión de solo mujeres, que ese fue un primer paso importante que dio DirecTV Sports, me dijeron, Stephanie, redacta sobre esto, informa sobre esto. Y lo recuerdo que fue apenas en 2020. Esto en mi país no ha pasado todavía, por ejemplo. Que la terna de transmisión sea 100% de mujeres en una cadena televisiva aún no ha pasado. Que hayan mujeres, sí, pero que sea 100% aún no. Pero yo sí lo veía como, wow, qué importante es esto, qué bueno, qué chévere. Pero sí, cuando estaba empezando acá, 2018, 2019, queriendo empaparme más, pues no, eran pocas, o al menos en el mundo del fútbol, que es el más consumido aquí en Perú. Porque sí vi muchas mujeres comentando en los Panamericanos de 2019,
Pero para el fútbol no habían muchas, pero poco a poco se fueron haciendo espacio y me parece que el buen trabajo de las que ya estaban abriendo el camino, recuerdo haber visto en una primera instancia a Talia Escárate, por ejemplo, creo que fue la primera que vi dentro de las mujeres, y luego el resto del team de transmisión que la acompañaba a ella en DirecTV Sports Perú, que muchas de ellas siguen hasta hoy, la mayoría siguen DirecTV Sports. Creo que el buen trabajo que ellas han hecho hacía que las cadenas televisivas le tomaran más confianza al factor de la mujer. Y poco a poco se fueron integrando cada vez más. En algún momento yo tuve la oportunidad, fines de 2020, que fue mi debut en televisión, cuando pude comentar un partido de Liga 1 para DirecTV Sports. Y eso fue importante, y en ese momento pues era una iniciativa muy positiva que estaba teniendo DirecTV Sports. Y luego poco a poco se empezó a ver esto en otros canales de televisión. También cuando tuve la oportunidad de estar en el Canal 9 también fue semifinales y final de la Liga Femenina post-pandemia, y fue muy importante porque por primera vez en señal abierta se pudo transmitir para todo el Perú las semifinales y la final, y la comentarista era una mujer y la reportera de campo era yo. Entonces ya no se empezaba a ver a la mujer como la excepción, sino se empezaba a ver como parte de, lo cual es la idea. No es la idea de que seamos nada más el objetivo llamativo y ya. No, sino que realmente le aportábamos a la situación, le aportábamos al trabajo, y eso es lo que importa. Entonces, sí, al comienzo, pues bien complicado, ciertamente, no te prestaban la misma atención. Y cuando haces medios digitales es más hostil, porque sabes que por los medios digitales la gente tiene más facilidad de decirte cualquier cosa y es mujer, ¿qué vas a ver? Hasta que un día le digo bueno, esto fue en mi canal de YouTube, ¿no? Esto nunca me pasó en ninguno de los medios con los que he trabajado, al contrario. A donde he llegado, donde he tocado la puerta es porque han tenido verdaderamente el interés de que haya una chica que aporte al trabajo, que es lo que importa. Pero en mi canal de YouTube, en alguna oportunidad teniendo ese comentario, yo le dije a esa persona, si no te gusta lo que digo, nada más porque soy mujer, entonces no es que te guste el fútbol, te gustan los hombres. No te juzgo, pero te gustan los tipos, pues. ¿Te gusta que un hombre esté Y gran ahí? respuesta. Y ahí la Gran dejé. respuesta. Y ahí la dejé. Porque sí. ¿Cuál es? Bueno, sí, tiene lógica. ¿Se acuerdan del rollo? Pero no es por el fútbol. Así como existe ese espectro tuyo, que es una comunicadora apasionada, que le gusta el fútbol y todo eso, hay completamente el otro que ha parecido que es el más, digamos, hasta diría sexualizado dentro del periodismo deportivo. Bueno, periodismo deportivo, claro. Sí, claro. No se le podría ni siquiera llamar así. Claro, mayormente los que caen en ello, hasta porque a veces son las mismas mujeres, ¿no? Sí, claro. Que deciden, ¿no? Pues tener ese tipo de contenidos que no van estrictamente hacia lo que hace una comunicadora, sino, bueno, el llamar la atención para reducirlo allí. Realmente, pues sí, no son la práctica adecuada del periodismo, en dado caso el periodismo deportivo. Hay esos casos, hay chicas que eligen eso, así como hay otros medios que más bien buscan chicas que prefieran eso, lo cual también está muy mal, o piensan que es que una como mujer, porque quiere entrar a un medio de comunicación, entonces es capaz de hacer cualquier cosa, y eso no es así. Gracias a Dios nunca me pasó eso, para yo entrar a algún medio de comunicación. Jamás hubo ningún tipo de propuesta extraña, pero sí existen. Entonces, se tiene que tener el criterio para saber dónde vas a trabajar seriamente, o a dónde vas no quisiera usar la palabra exhibir, pero quizás hacer lo que no corresponde dentro del trabajo del periodismo. Pero yo no, ni sigo esa clase de mujeres que hace ese tipo de cosas, o sea, no consumo tampoco ese contenido, ni tampoco las tomo como una referencia o algo así. Creo que si quieres llegar a un objetivo, a cumplir un sueño, o lo que era en mi caso, ser una periodista deportiva, pues, bueno, reconocida o tener cierto éxito, pues tienes que buscar esa misma línea, no irte hacia el otro lado. Porque lo lindo de la tecnología y del internet es que tienes la libertad de elegir lo que tú quieres ser y hacer. Entonces ya depende de ti, y también depende de quienes creen estos medios de comunicación. Como te digo, nunca me ha tocado que en algún medio me pongan esa condicional rara.
Pero exacto, porque esos medios pueden elegir, tener la libertad de a quién quieren contratar y qué clase de trabajadora o trabajador quieren en su medio de comunicación, y para eso hay que tener criterio de los dos lados. ¿Alguna vez te ha pasado que han elegido a alguien sobre ti en un puesto donde estás claramente calificada? Sí. ¿Se puede decir dónde? No. ¿Se puede decir quién? ¡Tan menos! ¡Menos! ¿Cuántos likes para decirlo? Uy, muchos. 100,000 likes ahí para que quede el canal. Okay, 100,000 likes y doy el nombre. Ya saben. A menos sí. la letra inicial se puede decir. No, puedo decir el año, puedo decir más o menos el contexto. Listo. Ok, cuéntame. Alrededor de fines del 2020, sí tuve la oportunidad de ir a un medio y me llaman para casting y todo. Hago el casting y lo incómodo para mí después fue enterarme de que desde antes de yo haber hecho el casting ya tenían a una chica elegida por cuestión de argolla, realmente. No por cuestiones raras. No, que eso sí quede claro, pero sí por ser la conocida de, o la amiga de. Pasa mucho, ¿no? Sí, eso pasa hasta para hombres, te digo. Sí. Pasa mucho y pues, no es la idea. Una cosa es, ok, tengo a mi amigo que trabaja en un medio de comunicación y me va a dar la oportunidad a mí porque sabe que puedo trabajar bien. Y otra muy diferente es alguien que quizás no tiene las mismas aptitudes, pero la contratan nada más por el contacto. Y eso sí creo que no está mal. Perdón, que no está bien, que está mal. Y sí me pasó eso. Entonces, cuando terminó ese casting, pasaron varios días, ni siquiera me llamaron para decirme, no vas. Nada. Después, con el tiempo, me enteré por medio de alguien que antes fue cercano, que había trabajado en ese canal. Mira, a ti te llamaron a casting cuando ya tenían a fulana de tal elegida desde hace tiempo. Pero hicieron el casting como para decir que hicieron el casting, que hicieron un casting. Siempre uno se entera, ¿no? Siempre uno se entera. Es alucinante. Y después, con el tiempo, me enteré de que el productor en ese momento de ese canal sí me quería contratar a mí. Dijo, ella es la que hizo mejor el casting de todas las que vinieron. No, pero vamos a contratar a fulana porque ya yo acordé con mi amigo tal. Y yo, ok, va, pero entonces no hagas que uno vaya a un casting, que pase. Yo tuve que pedir permiso en mi trabajo en aquel momento. Mediodía, para hacerme perder el tiempo, ¿sí? Y así hubo muchos castings, ¿no? Que eso sí es una gran falencia. Si haces a tantas chicas para un casting, al menos ten la decencia o de avisar. Vale, mira, no fuiste elegida porque, bueno, elegimos a otra persona, tal. O si ya tienen elegido a alguien por argolla o lo que sea, entonces no hagas un casting. Porque no está bien, no está bien. Es chimbo, diríamos en mi país, es muy chimbo eso. Últimamente hemos visto que ha crecido mucho el público para el fútbol femenino. Sí, El mundial, he visto mucha gente atenta al mundial de fútbol femenino. Sí. He visto gente atenta a la liga femenina, los récords del Estadio Monumental y en el Estadio de Matute son bastante importantes, bastante grandes, lo que se vio en las dos finales. Se viene la Copa Libertadores para Alianza Lima y ves al hincha de Alianza, tanto que es hincha del masculino, atento a los partidos del femenino en esta Copa Libertadores. Sí. ¿Tú cómo ves al fútbol femenino de cara a algunos años aquí en el Perú? ¿Cómo se le está considerando? Y también mundialmente, ¿no? Porque sigue creciendo. Sí. Ahorita puedes jugar en el FC, puedes jugar... Sí, carrera femenina. Me contaste que te has hecho tu personaje, estás jugando. Sí, pudimos con el FC 25, lo primero que hice fue crearme mi carrera de mujer y poner mi nombre y cumplir mi sueño en el juego. De hecho, hasta hay un modo nuevo para, creo que con hombres pasa igual, en el que puedo como que reincorporar mi carrera si la abandoné por un tiempo y salía como que yo empezaba a jugar con 27 años, algo así. Que también la voy a hacer. Esa sí es mi vida. Eso sí. Pero no, el crecimiento es muy exponencial porque no deja de ser el fútbol, no deja de ser el deporte rey. No nos pueden culpar a las mujeres por amar el deporte rey y por querer jugarlo además y con tanto crecimiento pues cada vez hay mejor preparación. Entonces cada vez tiene mejor técnica, tiene más profesionalismo, lo cual está fabuloso. Acá en Perú, cuando yo llego, pues de fútbol femenino la información era poca y nada, Por allá en 2020, cuando investigaba sobre, bueno, cuándo vuelven las ligas, cómo van los clubes, solamente había una página web
que medio mostraba información de los clubes femeninos en Perú, pero nada más. De hecho, en todo el 2020 no hubo ningún tipo de fútbol femenino peruano. Y de hecho, en 2019 intenté entrar a un equipo, por cierto. Pude entrenar en algunas oportunidades con Lavallejo. Entrenamientos, nada más. Pero me gustaba porque me mantenía activa con el fútbol y el entrenador o sea, fue muy ameno para que yo jugara con las chicas y eso. Ahí conocí algunas muchachas. Pero hasta allí, o sea, realmente la difusión de la liga era cero. De hablar de formatos, hablar de playoffs, de hablar de Alianza Lima, pero ni siquiera Alianza había ganado títulos en ese momento. Que no existía prácticamente. No existía. Medio se sabía que la U había ganado en 2019, pero en nada, en cero. No sé dónde ocurrió el punto de quiebre, la verdad, pero en 2021, cuando deciden televisar la liga femenina, eso fue un boom, lo máximo. Más porque en ese momento ni la liga femenina ni la masculina podía ingresar público. Entonces, incluso cuando yo me entero que ATV iba a transmitir semifinales y final de la liga femenina por primera vez para señal abierta, fue muy impactante para mí porque pensé, primero están haciendo esta apuesta porque saben que puede funcionar. Cuando tú apuestas porque sabes que se puede dar. Así como sabes que de repente no. Pero el fútbol femenino la mayoría de las veces es una apuesta muy segura. Ya lo hemos visto en todo el mundo. Y ese fue un impacto bastante fuerte. Recuerdo muy efímeramente, pero sí recuerdo en 2020 cómo se iba empezando a hablar del Club Alianza Lima, de Adriana Lúcar, los refuerzos que tenía Alianza Lima, y en 2021 cómo eso termina de explotar con César Vallejo quedando en el cuarto lugar. Cristal y Universitario también estaban allí. Recuerdo haber ido a algunos partidos incluso de la liga femenina que había en el 2019 en aquel momento. Un gran amigo que era muy cercano al entorno de Sporting Cristal me llegó a invitar a algunos partidos que se jugaban en la Florida. No había ni una cámara de televisión ahí transmitiendo, ni siquiera para algún medio digital. Y luego ver eso pasado a la televisión y ver la receptividad de la gente después, porque hasta el que critica en las redes del club femenino es porque le importa el club femenino. Y eso es lo importante. Luego se es noticia los primeros contratos profesionales en Alianza Lima. Luego cómo se reforzó Universitario de Deportes y también empezó a montar contratos profesionales, siendo la U el equipo que más veces había ganado. Es un crecimiento de menos de 5 años, Yanma. Y mira hasta dónde ha llegado. Y todavía lo que falta por lograr. Entonces está sensacional realmente cómo Perú primero dudó, pero después le apostó y después la apuesta empezó a dar resultados, y ahora tengo una expectativa muy considerable con Alianza Lima en la Libertadores. Primero porque se reforzó muy bien para el torneo nacional. Y si bien Alianza no tiene tanta competencia aún en el torneo nacional, porque así como Alianza ha invertido, hay otros clubes que no invierten nada, lamentablemente, y ojalá ese ejemplo no se siga, sino que se siga el ejemplo positivo. También hay clubes que no cuentan con financiamiento y aún así viajan al otro lado del país, corren riesgos, algunas chicas sufren robos incluso en el camino, se accidentan los buses y no hay quien las auxilie. Entonces, esas son cosas que se pueden corregir con una apuesta monetaria que pueda llegar. Y puede llegar. Lo que falta es el interés un interés que se ha tenido en Cristal, en la U, en Alianza, hasta en Manucci, en muchos casos. Entonces, se puede, pero hay que querer. Querer es poder, y creo que el fútbol femenino peruano lo está demostrando. Falta reflejar eso aún en la selección nacional, que ha tenido aún así ciertas mejorías tras lo bajo que estaba, y ha tenido ciertas mejorías de todas formas. Entonces, yo veo que Perú va en alza, y eso es muy positivo. Falta que más clubes tomen los ejemplos de los 3 grandes de Lima. Y cuando eso suceda, el fútbol femenino peruano se puede volver una de las ligas más estables de Sudamérica, porque son muy pocas las ligas sudamericanas femeninas que tienen una cierta estabilidad o siquiera decir un contrato profesional. Muy pocas. Muchas ni son transmitidas por televisión, y en Perú lo hacen. Entonces, me parece que el ejemplo más claro es Colombia, ¿no? Colombia es un crecimiento súper exponencial, y eso que en Colombia juegan apenas 4 meses, que eso es algo que yo no entiendo. Colombia está empezando a ser referentes del fútbol femenino en toda Sudamérica. Es de las mejores selecciones del fútbol femenino en Sudamérica, ya lo han demostrado en el Mundial y en el Sub-20 también, las jugadoras que tienen también, y su liga dura 4 meses. Es una falta de respeto para las jugadoras que son de Colombia, pero esto sí ya depende, bueno, de la DIMAYOR, ¿no? Un tema federativo, y ojalá que eso cambie y puedan tener una liga por lo menos de 10 meses,
Porque se lo merecen, porque estoy segura de que van a llegar los acuerdos contractuales y las chicas van a poder trabajar como futbolistas. Estoy segura, esa apuesta es casi segura ahí en Colombia. Y aún así a veces se le resisten un poquito y con todo y eso, mira la gran selección que tienen, cada vez le toman más importancia. Y todo esto, Yanma, ha pasado en menos de 5 años. Entonces imagínate si le hacen la apuesta adecuada aquí en Sudamérica, ¿dónde estaremos en 10 años? Ahí podremos empezar a competirle a las principales potencias mundiales, que ni hablar. Allá, como obvio, el poder adquisitivo es mayor, la apuesta ha sido mayor, el resultado ha sido mayor. Caso Inglaterra, caso Francia, caso España, que ahorita el Barcelona domina el mundo en clubes, en el fútbol femenino. Pero España fútbol femenino es un equipazo. Top, súper top. Equipazo. Y ni hablar de Estados Unidos, que son las pioneras de todo esto. Entonces, sí se puede, pero hay que jugárnosla por las chicas y ellas responden. Pero talento hay. Y público hay. Y público hay, que es lo más importante. Lo que le decía la gente, ¿no? De, a nadie le importa el fútbol femenino. Así de ridículo se ven diciendo, ¿no? Porque ya es un mito. Ese es un mito total. Y ha nutrido también el fútbol femenino el masculino. Por ejemplo, yo veo más chicas yo que es mi lado, Alianza, veo más chicas en Matute. Claro, por ejemplo, claro. Y es porque ya siguen al femenino y se acercan al masculino también. O sea, aumenta el negocio, aumenta el público. Claro, porque ya no hay el estigma de que, bueno, si una chica se sentó a ver fútbol, pero si tú eres una chica, ¿por qué ves fútbol? Las mujeres no ven fútbol. Ya se empieza cada vez a quemar eso. Porque ya es un mito, ya ni siquiera es una realidad. Otra cosa muy aparte es que haya un público que no le guste el fútbol femenino. Eso es otra cosa, es una cuestión de gustos ya. Va. Pero ya generalizarlo a de que no, las mujeres no juegan fútbol, eso sí es una brutalidad, porque es una mentira. Ya no está para nada pegado a la realidad. Lo mismo que creer que las mujeres no pueden saber de fútbol. El que tiene un cerebro aquí funcional puede saber de fútbol y puede hablar de fútbol. Y hasta puede jugar al fútbol. Entonces, ya cosa de gustos ya es otro tema. Todo aquel que tenga acá puede hablar de fútbol, porque claro, se entiende, se estudia. Se estudia. Se analiza para poder hablar bien de fútbol, para hablar claro, para hablarte aunque sea de táctica. Por ejemplo, a mí me cae muy mal Fossati. Me cae extremadamente mal Fossati. Pero él, aunque sea, trata de hablar de fútbol y comprendo a veces su frustración cuando le dicen es que la alineación no es la buena. Y hay equipos en todo el mundo que juegan 3-5-2 y que juegan de manera completamente distinta un 3-5-2. Uh-huh. Ahora, dentro de eso, Fossati hace el peor 3-5-2 que he visto en mi vida. Sí, pero nadie le contradice de esa manera. No, nadie le dice algo de esa manera. O también ¿tú crees que en el fútbol peruano tenemos más opinólogos que periodistas? No más que, pero a veces hacen mucho ruido esas personas. Hay minorías que hacen mucho ruido y es un ruido un poco molesto. Esto aplica para todo. Pero sí, mira, para uno hacer un trabajo serio como seguir al representante de tu país en un evento premundialista, y esto le hago énfasis porque es un evento muy importante, pues obviamente hay que tener códigos y hay que tener ética al momento de hacer una pregunta. Yo puedo estar enojada a la remil potencia porque Batista no ganó aquí, con una Perú a la que se le podía ganar. Y estaba muy incómoda por eso, porque hasta Perú le pudo haber metido 4 goles a Venezuela en ese primer tiempo. Pero yo no voy a ir a preguntarle eso a Batista así, sino hay que buscar la forma de hacer la pregunta de manera adecuada. El factor del esquema táctico de Fossati, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de preguntarle a Fossati, pero le hubiese podido mostrar otra forma de profesor, porque cree que está pasando con su esquema que funcionó tan bien en Universitario, pero que con la selección peruana hasta el momento no ha funcionado en el factor del resultado. Ahí la dejo. Porque puede ser que el DT vea que el equipo juegue bien, y de hecho Perú ha mejorado defensivamente, pero si Perú no gana, no va al Mundial. Entonces, aquí ya necesito una respuesta no sobre las formas de juego, sino por qué no estamos ganando, en el caso de Perú. Ya, ok, entonces, claro, cuando tú estudias un poco más allá el fútbol, más allá de simplemente ver el resultado y ver un esquema táctico, sino que le buscas mucho más allá, eso se lleva al tema del estudio. Y también te preparas sobre cómo hacer una pregunta en una conferencia de prensa, porque tú ahí no eres un hincha, tú con esto adelante no eres un hincha. Yo soy hincha cuando me pongo la de la Vinotinto y me grabo en mi casa viendo los partidos, porque es lo que soy ahí.
pero cuando hago las coberturas, no. Tengo que hacer valer el esfuerzo de mi carrera. Entonces, hay que prepararse también antes de una conferencia de prensa. Creo que son más las personas que se han preparado para el periodismo deportivo y que quieren hacer un muy buen trabajo. Y creo que tenemos que encontrar la forma juntos de hacer nosotros más ruido con ese buen trabajo que aquellos que no hacen un trabajo adecuado, que son hinchas con un micrófono, porque los hay, lamentablemente los hay, y que son los que en algunos casos están haciendo más ruido y que no debe ser, porque hay que dignificar al espectador, no burlarnos de su inteligencia, sino hay que dignificar la inteligencia del espectador. Si una chica está viendo ahorita esta entrevista en el canal de Yanma, a un mes, porque todavía no sé cuándo voy a sacar todas estas entrevistas. Okay. No estoy seguro qué número será esta. Yanma Pero fui la primera en grabar. Pero fue la primera en grabar, eso es cierto, es la primera en grabar. Pero no sé cuál será el número. Yanma del futuro lo sabrá. Soy una jovencilla viendo esto, que le gusta el fútbol, que ha escuchado hasta el cansancio, porque lo escuchas, lamentablemente, la de... No, las mujeres a la cocina. Sí, hasta hoy se escucha. Ya son en minorías, pero... Ya son ecos que se pierden en el agua, ¿no? Pero es lamentable que no exista. Es lamentable que no exista. Ve esta entrevista, te ve a ti, ve que has logrado ir a algunos programas, estás creciendo cada vez más. Imagino que tu meta está todavía más arriba. Sí. Está mucho más arriba. Hay más por lograr. Siempre arriba. Claro. Entonces, ¿qué tendrías que decirle a esa persona? Miras, hay que primero definir qué es lo que quieres llegar a ser. Esto no es un tema de apurarse, no. A veces hay gente que tiene mi edad, 26, y no tiene muy definido qué quiere ser o qué quiere hacer. Me he hecho sentir viejo. Pero es que, ¿tú qué? No, por favor. Si yo tengo 29. Pero ¿cuánto es ya, hermano? Claro, pero tú has dicho a la edad, y es como que... No, pero que hay gente que somos jóvenes. No, pero hay gente que tiene nuestra edad y no tiene claro qué quiere hacer con su vida, ¿eh? Es cierto. Entonces, por eso digo, o hago este paréntesis. Primero ten claro lo que quieres hacer. No es que te apures, pero tenlo claro. Y trabaja por ello, estrictamente en eso, en trabajo, en disciplina, en constancia. Ten referente. Yo tengo como máxima referente a Carolina Guillén de ESPN Estados Unidos. Ella hace de todo. De todo. De hecho, ella fue la voz de doblaje de Colette en Ratatouille. Ella hace de todo. Narra béisbol, narra tenis, comenta fútbol. No sé qué más le falte a ella para hacer. Es reportera en cada deporte que la coloquen. Y ella dice, sí, señor, y está ahí y sabe de todos esos deportes. Desde niña la sigo a ella. Y es la referente que tengo. O sea, hay que tener buenos referentes. Y prepararse para ser la mejor versión de uno mismo y llegar a sentirte por lo menos un poco a la par de ese referente bueno, porque si se busca la vía fácil, por lo general la vía fácil nunca es la vía segura, sino que es la vía más inestable, la más insegura y la menos respetable en muchos casos. Es muy difícil cuando quieres lograr tus sueños en un medio de comunicación porque dependes mucho de que te conozcan, dependes mucho de que alguien te dé la oportunidad y a veces se te escapa de tus manos, entonces tienes que ser demasiado constante y el que lucha constantemente y con disciplina por sus sueños está condenado a que se le cumplan. Se cumplen, así tome tiempo, pero se cumplen. Entonces es eso, y eso aplica para hombres también, pero a veces pareciera así, que en el caso de las mujeres pues hay algún comentario que te nubla o que te frena o en algún momento se te vienen las inseguridades. A veces las chicas somos un poco inseguras. Pero no se trata de eso, se trata de voluntad, se trata de disciplina y en algunos casos de sacrificio también. Y me tocó dejar mi país, por ejemplo, para cumplir un sueño, ¿no? Como que era lo que yo quería, llegar a un canal importante, llegar a hacer más de lo que yo podía hacer en mi país. Entonces, es eso, el enfoque, la disciplina, pero sobre todo la disciplina. Es lo más importante, porque desviarte, buscar las vías fáciles, eso no es disciplina y tampoco es éxito.